y quiero agradecer a las instituciones que organizan estos foros federales que me parecieron muy interesantes para difundir las problemáticas hídricas de distintas regiones del país. Hoy quería compartir más que nada reflexiones sobre los desafíos que tiene la gestión del agua, no solamente en la región semiárida, sino que son comunes a muchas regiones, y particularmente en el caso del agua subterránea, que es la temática a la que yo me dedico. Así que más que precisiones, lo que voy a hacer es una invitación a reflexionar y a pensar algunas cuestiones que no son las únicas, no es exhaustivo, pero bueno, es un principio de discusión. Conceptualmente la charla está enmarcada en estas dos definiciones. Una es un principio que emitió la conferencia de Dublín hace ya unos cuantos años y que después fue retomado y ampliado por el primer principio rector de política hídrica de la Argentina, eh, que son muy valiosas porque instalaron un concepto en el cual yo me voy a basar durante la charla, que es la multidimensionalidad del agua como recurso. Y si lo pensamos un poquito más, vemos que tiene claramente una dimensión ambiental y eso nos impone un desafío que es la sustentabilidad. Tiene también una dimensión vital y eso hace que debamos satisfacer las necesidades humanas básicas. Y tiene una dimensión territorial. Se sabe desde todos los tiempos que el asentamiento poblacional ha estado controlado o dirigido por la disponibilidad y el acceso al agua, y entonces en los planes de ordenamiento territorial tienen que tener en cuenta este recurso como una de las variables fundamentales. Tiene indudablemente una dimensión productiva porque limita o favorece las posibilidades de desarrollo de una región. Y finalmente tiene una dimensión compartida, sobre todo en el caso de los sistemas hídricos transjurisdiccionales, y obliga a una cooperación internacional, regional y local que lamentablemente no siempre se logra. Particularmente algunos desafíos que me interesaría conversar hoy es el uso sustentable en escenarios de incertidumbre hidrológica. Como decía Juana, esto es propio de las zonas áridas y semiáridas. La variabilidad climática propia genera una incertidumbre hidrológica y el uso sustentable en esas condiciones se hace crítico. Se hace crítica también como segundo desafío la presentación de las áreas con aguas aptas, sobre todo para consumo humano, pero también para otros usos. Se hace difícil a veces la adecuación a estándares de calidad, sobre todo para consumo humano. Hay aspectos operativos y tarifarios que constituyen otro desafío importante, y para cerrar, la necesidad de fortalecer una cultura del agua que a veces no está presente en algunos grupos sociales, también requiere de algunas acciones y de discutir algunas posibles estrategias, que es lo que yo voy a comentar. Nunca son soluciones y nunca las soluciones sirven en todos los ámbitos. Justamente en un país tan federal y diverso, hace que no todo funcione de la misma manera. ¿A qué me refería cuando decía que el uso sustentable en escenarios de incertidumbre hidrológica era un desafío? Justamente esa variabilidad climática propia de este tipo de regiones dificulta estimar un insumo fundamental para la planificación, que es la recarga de las aguas subterráneas. En ausencia de esos valores confiables y de una planificación basada en valores confiables, lo que queda es el monitoreo, es decir, implementar planes de seguimiento para asegurarnos de que el uso que estamos haciendo es sustentable, tanto desde el punto de vista cuantitativo, o sea, en cantidad de agua almacenada, como desde el punto de vista de su posible deterioro cualitativo. Pero resulta que esos programas de monitoreo no siempre tienen continuidad en el tiempo, por diferentes tipos de factores, muchas veces presupuestarios, muchas veces operativos y logísticos, y algunas veces también por impedimentos legales de ejercerlo en determinados ámbitos.
Algunas posibles estrategias es delimitar y declarar áreas estratégicas, justamente, valga la redundancia, donde el aprovechamiento sustentable quede garantizado y la preservación del recurso también. En ese sentido, quería compartir una experiencia acá de la provincia de La Pampa. La Secretaría de Recursos Hídricos hace algunos años declaró las 5 principales áreas acuíferas de la provincia como recursos estratégicos. Esto le da un estatus legal que le permite a la Secretaría como autoridad de aplicación ejercer un poder de control discrecional sobre estas áreas, más allá de que lo ejerce en general sobre todo los recursos de la provincia, el carácter de estratégica de estas zonas le permite desarrollar mayores acciones. Otra cuestión es tratar de articular los distintos actores en algún tipo de, digamos, articulación que puede ser un consorcio de usuarios o lo que se dio en llamar acá una unidad de gestión. Por ejemplo, esta es una de esas áreas estratégicas que estábamos viendo en el mapa anterior. Ahí se creó un sistema integral de gestión, es un área acuífera que está ubicada a unos 100 kilómetros de la capital de la provincia, y ese sistema integral de gestión se lo dividió en unidades de gestión, pero con un criterio de atender las problemáticas diferentes. Ustedes ven ahí unos círculos de colores que de alguna manera representan problemáticas que tiene cada una de las unidades de gestión, y van a ver que algunas son comunes, pero otras son diferenciales. Tratando de atender esas diferencias es que se subdividió ese sistema integral de gestión en cuatro unidades, donde se trabaja con actores locales. Actores locales pueden ser cooperativas prestadoras de servicios, los municipios, las organizaciones sociales, y se trata de decidir, como decía Juana, políticas públicas adaptadas a la problemática de cada lugar. Esto es relativamente reciente y vamos a ver cómo marcha, pero suena interesante. Y finalmente, justamente tendiendo a reducir esa incertidumbre en la planificación y gestión, hay herramientas desde el punto de vista hidrológico que son los modelos conceptuales y numéricos de funcionamiento que nos permiten reducirla. En ese sentido, desde la universidad estamos haciendo acciones para modelar conceptual y numéricamente por lo menos esas 5 áreas estratégicas. Ya llevamos 2 y estamos empezando una tercera, donde se trata de ver a través de simulación matemática distintos escenarios de explotación futura, como para ver el impacto que tendría esa explotación sobre el sistema hídrico. Este caso que les muestro como ejemplo nada más, particularmente se refiere a la unidad de gestión 2 de esa área acuífera que estábamos viendo antes, donde en realidad es la unidad de gestión 2, la que está a la izquierda, y la 3, la que está más a la derecha. En una hay una explotación de abastecimiento para una localidad, que es en cantidad de habitantes la tercera o la cuarta de la provincia, y se había programado otra explotación en otra unidad de gestión cercana, y se trató de ver si iban a tener una colisión, digamos, un conflicto de uso entre esas dos áreas de explotación posible, y bueno, los modelos nos permitieron ver que no, que eran compatibles y que el recurso quedaba preservado mientras el escenario fuera el que se había determinado en el proyecto de factibilidad. Otro desafío es la preservación de áreas de reserva. En este caso es fundamental la posibilidad de actuación que tenga la autoridad de aplicación en los lugares donde está definida. Hay muchos lugares donde legalmente no está constituida, pero cuando está constituida igualmente su accionar se puede ver limitado por cuestiones técnicas, presupuestarias y también legales. Después lo podemos ampliar.
Lo que se pide en la gestión integrada de recursos hídricos y en la Ley Federal de Agua y en los principios rectores de política hídrica es que la gestión del recurso hídrico se haga a nivel de cuenca. Pero esto no es una estrategia frecuente en el caso de las aguas subterráneas, y menos todavía cuando son transjurisdiccionales. Nosotros tenemos algunas experiencias interpaíses, en el caso del acuífero guaraní o del acuífero toba tarijeño, pero también hay recursos subterráneos compartidos entre provincias y no siempre se hace una gestión de cuenca. Dentro de la cuenca pueden coexistir distintos tipos de usuarios, es decir, usuarios domiciliarios, usuarios rurales, usuarios industriales, y eso puede generar conflictos que son complejos de resolver si la autoridad de aplicación no tiene una presencia y una operatividad real. Y finalmente, muchas veces las áreas estratégicas entran en colisión con desarrollos urbanísticos, con la erradicación de actividades comerciales y productivas que pueden tener un impacto negativo sobre el recurso. Y a modo de ejemplo les cuento, esta es un área periurbana, ubicada acá en los alrededores de Santa Rosa, a 10 kilómetros de la ciudad, que cambió su sistema de ocupación urbana, pasó de un régimen semipermanente de quintas de fin de semana a una ocupación permanente, con viviendas que, como ven entre la imagen de arriba, que es de 2016, y la de abajo, que es de 6, 7 años más tarde, fíjense, sobre todo en en el sector acá, a ver si lo puedo manejar. Bueno, perdón. En este sector de acá, si lo pueden ver, la urbanización creció significativamente durante esos 6 años, y fíjense qué ocurrió con el nivel de la superficie freática. Tuvo una caída mayor a 6 metros con una disminución del almacenamiento del recurso muy significativa. Esto que trajo aparejado que los primeros habitantes que tenían perforaciones de muy poca profundidad y captaban agua con facilidad, empezaron a quedar sus pozos secos, empezaron a no poder sacar agua o a tener problemas de abastecimiento. Los nuevos habitantes o los nuevos residentes hicieron perforaciones más profundas que sacan más cantidad de agua y acentuaron el problema de explotación intensiva que está sufriendo esta zona. Como este ejemplo les podría mostrar de muchísimos otros lugares de la provincia y del país donde ocurren cosas similares. Es un área de reserva, pero el desarrollo inmobiliario la tomó como un área de interés, y la erradicación de nuevos propietarios en una zona que no hay ni sistema de abastecimiento por red, ni sistema de saneamiento por cloaca, genera un problema ambiental importante. ¿Cuáles serían posibles soluciones? Bueno, tener un marco jurídico que defina cuáles son los usos prioritarios, cuáles son los usos especiales, que si se otorgan concesiones de uso las regule y que fije pautas de gestión. Esto suena muy lindo, pero no es tan fácil de hacer. Los organismos de aplicación o las autoridades de aplicación deben estar fortalecidas, cosa que su rol de contralor lo puedan ejercer eficientemente. Y ante los pedidos de urbanización o de autorización de erradicación de actividades con alta demanda o con potencial producción de contaminantes, se le debería requerir un estudio de impacto ambiental y de factibilidad hidrológica. Para eso hay que tener un respaldo en el cuerpo legal, digamos, en el marco jurídico, para poder constituirlo como una exigencia. Acá no me voy a extender porque es el tema que va a desarrollar después Patricia Calahorra, así que simplemente lo voy a mencionar. Hay muchas áreas dentro de la región semiárida, árida e incluso subhúmeda, como tenemos nosotros parte de la provincia, que tienen limitaciones cualitativas para cumplir los estándares de calidad, sobre todo los más exigentes. Es decir, concretamente, no hay agua disponible para cumplir con esos estándares de calidad. Pero a su vez, los valores guía que
contienen esos estándares no siempre están basados en evidencias científicas desde el punto de vista epidemiológico. Muchas veces se copia de otros lugares que tienen otras realidades totalmente distintas. El principio precautorio siempre dice tratar de consumir lo menos posible de lo que pueda ser perjudicial para la salud. El problema es cuando no hay un recurso alternativo que satisfaga ese deseo y ese objetivo, digamos. Por otro lado, el estado cualitativo de los sistemas no es constante, o sea, hay una variabilidad natural y hay un posible deterioro por acciones antrópicas. O sea, la calidad del agua no es una foto, sino una película. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y a veces se plantean sistemas de tratamiento, hay disponibles sistemas de tratamiento desde el punto de vista tecnológico, pero la operatividad y el mantenimiento no siempre son fáciles de lograr. Y además en general generan un desecho que tiene que ser adecuadamente dispuesto. Si no, puede tener un impacto ambiental peor que lo que se quiere solucionar. Y muchas veces se recurre o se plantean con facilidad obras de importación de agua entre sistemas o entre cuencas, que a veces traen otros problemas ambientales muy serios y muy difíciles de solucionar. Nosotros tenemos alguna experiencia porque tenemos un acueducto bastante importante que trae agua desde el río Colorado para abastecer fundamentalmente a la capital de la provincia, y sabemos que tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista ambiental tiene sus consecuencias. Particularmente el tema que va a desarrollar Patricia después, que es el tema del arsénico, como se puede ver en este mapa, es un problema federal. Son muy pocas las provincias que están libres de este problema, y tiene que ser discutido y atendido y estudiado. ¿Qué se puede hacer? Tratar de definir valores guías según criterios epidemiológicos con base científica. Y en lo posible, no copiar, sino tomar en cuenta las realidades y las condiciones naturales de cada región. Desarrollar nuevos estudios que permitan acceder a fuentes alternativas con agua de mejor calidad, y también desarrollar técnicas de tratamiento y de abatimiento, en el caso del arsénico particularmente, pero adaptadas al contexto económico. De nada sirve montar una planta de operación hipercomplicada si después no se va a poder mantener en el tiempo. Esto es un tema, bueno, más económico. Yo no soy especialista, pero lo he ido juntando a lo largo de mi trayectoria, lo he ido juntando de colegas de otras disciplinas. Y fundamentalmente lo que ocurre es que los sistemas de abastecimiento entran en crisis cuando los costos no cubren los costos operativos del sistema, cuando la tarifa no cubre los costos operativos del sistema, o cuando la tasa de cobro es muy baja, o cuando la medición se subestima por diferentes cuestiones. En ambos casos se complica mucho el sostenimiento en el tiempo de los servicios si no hay algún tipo de subsidio que lo saque del problema financiero. Los servicios tienen cada vez más demanda por el aumento poblacional o por el aumento de la demanda por calidad de vida, si se incorpora tecnología que es demandante de mayores cantidades de agua. Y eso requiere que el servicio se amplíe, y esa ampliación no suele estar contemplada en la ecuación económica financiera inicial. O sea, la tarifa cubre a veces los costos operativos, pero no los costos de ampliación. Muchas veces se otorgan derechos de uso, sobre todo a grandes consumidores, pero sin la regulación adecuada. Es decir, a veces se le dice en un papel cuánto puede consumir, pero después nadie lo controla. Y a veces la tarifa no es la que corresponde a una actividad que puede tener una alta rentabilidad económica. Y eso está bastante conocido. Cuando un servicio está mal facturado o mal tarifado, o se cobra un cargo fijo que no depende del consumo, en general tiende a fomentar lo que nosotros decimos el derroche. Sobre todo en temporada estival,
y en el uso de puertas afuera, es decir, no el uso interno de la casa, sino el uso que se hace más con fines de riego, de llenado de piletas, que como le llaman los economistas, es una demanda altamente elástica. O sea, si el agua es barata se gasta mucho, y si se encarece se gasta menos. O sea que ahí la tarifa también opera como un regulador del consumo excesivo. No me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero Ya nos queda un minutito, Eduardo. claro, bueno, perfecto. Entonces pasamos y si quieren esto lo mostramos después y lo discutimos. Eh, Ese desafío de la cuestión tarifaria y operativa, una posible estrategia de abordarlo es tomar al agua como un bien escaso que tiene valor económico. Es tal cual lo dice uno de los principios rectores de política hídrica. Las estructuras de tarifa deben ser fijadas de manera tal que favorezcan o incentiven el uso racional, es decir, eviten el derroche, y en aquel caso de actividades de probada rentabilidad podría aplicarse un cargo diferencial. Los esquemas tarifarios tienen que ser acordes a los costos de mantenimiento y también de ampliación del servicio a futuro, pero tienen que garantizar el derecho humano de acceso al agua para los sectores sociales vulnerables, digamos, o sea que es una ecuación a veces difícil de resolver. Y finalmente, el último desafío era fortalecer una cultura del agua, porque esas multidimensiones del recurso no siempre se reconocen justamente por parte de los grupos sociales, o sea, no siempre se les da el debido reconocimiento. Y cuando hay una baja valoración, es decir, una baja apreciación subjetiva de la importancia del recurso, generalmente los grupos sociales tienden a eh, no consumirlo de manera racional y no protegerlo. Es decir, siempre decimos no se cuida lo que no se conoce. Y efectivamente en el caso del agua eso es muy cierto. Ese desconocimiento hay que de alguna manera buscar la manera de reducirlo, y la concienciación es, creo, la estrategia principal, buscando un mayor compromiso de los distintos actores sociales y una mayor participación. Ninguna estrategia de protección y de cuidado de los recursos hídricos va a funcionar si las personas usuarias no se involucran en la gestión. Ese plan comunicacional que puede ir dirigido a las problemáticas y debería ir dirigido a las problemáticas hídricas regionales, justamente por esa diversidad que tiene el país en temas hídricos y en la forma de acceso al agua, debería estar orientado a las problemáticas regionales y debería ser una acción compartida, no solo entre organismos públicos, estatales, sino también debería ser asumido por las instituciones educativas, que no siempre lo tienen entre sus planes de acción. Y deberíamos involucrarnos más en estas cuestiones de comunicar, y por eso me parecía que estos foros son sumamente importantes.